algunas cosas ya han sido pues muy claras y que para nosotros son muy entendibles, pero bueno, pues bien decía la maestra que toda esta información también vaya dirigida pues a la población y tratar de hacer tratamientos preventivos y también algunos correctivos. Y es por eso que tenemos al doctor Merchan, que me da muchísimo gusto saludarlo, doctor. Como siempre, bienvenido y muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pues el doctor Murcha nos va a platicar todos los beneficios que pudiera tener el lente de contacto blando para la corrección de estos astigmatismos. Gracias, doctor, bienvenido. Maestra Cecilia, muy buenas tardes, y maestra Marcela, muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación para la compañía Johnson & Johnson Vision México. Es un verdadero honor poder hacer parte de este programa educativo y de actualización para todos nuestros asistentes recurrentes cada mes a estos temas de interés en salud visual y ocular. Extiendo también un cordial saludo al licenciado Oscar Ramos, jefe de carrera de la Facultad de Optometría de la Universidad Autónoma Nacional de México. Permítame entonces subir la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Ok. Bueno, muy bien. Esta es una presentación más del Johnson & Johnson Institute, donde nos encargamos de estudiar pues cuáles son esas temáticas de actualidad y temas importantes para poder aclarar con tecnología, con innovación y últimos conocimientos qué es lo que está moviendo la corrección, el tratamiento y el seguimiento y monitoreo de pacientes que están sufriendo de diferentes alteraciones a nivel visual y ocular. Entonces, pues bienvenidos nuevamente y vamos a avanzar en nuestro tema. Eyes. From the moment we first open them, their magic is at work. Our eyes soak up the world around us. They inspire us to discover, feed our curiosity, capture our most precious memories. We see the faces of our family, our friends, our loved ones. We rely on our sight to illuminate the journey. And yet our eyes age with us, not always able and strong. Sometimes they obscure the magic we have come to appreciate every day. That is why we are committed to elevate sight throughout a lifetime for those in need, worldwide. Innovating in new ways every day to protect the magic of our eyes. Johnson & Johnson Vision. Bueno, muy bien, entonces bienvenidos al tema de corrección del astigmatismo con lentes de contacto blandos. Esta es una presentación realizada por el equipo profesional de Johnson & Johnson Vision México y del área norte de Latinoamérica. Como estamos en el equipo los licenciados Luis Villar, la licenciada Alicia Alcázar y quien les habla, Nelson Merchan. Soy optómetra y en el momento gerente del área de educación profesional para Johnson & Johnson México y zona norte de Latinoamérica. El día de hoy quiero con ustedes hablar entonces de la importancia de ser expertos en astigmatismo, de reconocer el astigmatismo como una condición especial. Como bien lo mencionaba la licenciada Marcela López, hay un carácter importante hereditario, pero sin embargo todavía no tenemos la data específica y exacta de cuánto astigmatismo podemos tener en la región latinoamericana y mucho menos en México, pero lo que sí es evidente es que hay mucha más prevalencia de este defecto visual porque no estamos
atendiendo directamente a su corrección. Hay muchos casos que están sin corregir todavía y que justamente por estas épocas de pandemia y con la condición de estar trabajando en casa y las clases online se están haciendo cada vez más evidentes. Entonces, pues por eso determinamos que era un llamado urgente el hablar de astigmatismo y que encontráramos acá en esta charla pues aquella información que es necesaria tener presente para poder hacer una evaluación a tiempo, un diagnóstico oportuno, pero lo más importante, un seguimiento adecuado e indicado y oportuno también, pues para evitar la sintomatología que afecta a esta condición. Cuando hablamos de la importancia del astigmatismo, en líneas generales, el último estudio que se hace a nivel mundial habla que un aproximado de 47% de los pacientes que corrigen su visión, y por eso les decía, es más importante entender que hay mucha más población que no está asistiendo a exámenes de visión, pero los que sí se corrigen por lo menos tienen en al menos un ojo astigmatismo. Y esto pues es importante porque estamos hablando que hay una gran incidencia de valor astigmático en los pacientes que tienen problemas visuales. Ustedes saben, y como lo mencionaba la licenciada Marcela, pues tenemos 3 defectos básicos de los cuales podríamos nosotros sufrir malas condiciones visuales, como serían los miopes, que en teoría no ven bien de lejos, los hipermétropes, que en teoría no están viendo bien de cerca o sufren de cansancio visual en visión cercana, y los astigmatas, que ni de lejos ni de cerca, porque su condición es de un tipo de aberración óptica astigmática en la cual no genera un solo foco en retina y por ende en el cerebro no se forma una sola imagen real, clara, estable y nítida. Es importante que analicemos que el astigmatismo se está presentando en grados menores que afectan muchísimo la cotidianidad del paciente. Entonces, cuando hablábamos de astigmatismos hasta de una dioptría o de 1,25 punto de cilindro o dioptrías cilíndricas, estamos hablando del máximo, del grueso de la población que pueden sufrir de astigmatismo. Los casos mayores, como decíamos, y podríamos algunos asegurar que en nuestros países hay astigmatismos muy altos, podría ser cierto, sin embargo, la prevalencia de esos valores altos cada vez es menor. Fíjense en esta curva cómo los astigmatismos inferiores a 1 dioptría tienen mayor prevalencia que los de mayores a 3 dioptrías. Entonces nos preocupa no solamente el caso del astigmata serio o severo, sino nos interesa el grueso de población que tiene un astigmatismo menor a 1,25 dioptrías cilíndricas y no se está corrigiendo. Y como bien lo mencionaba la maestra Marcela, esos astigmatismos hasta de 0,50 dioptrías cilíndricas podrían ser corregidos de una manera eficaz con un lente esférico, un lente blando esférico, en caso que el paciente acceda a su corrección. Pues como son defectos bajos, la gente tiende a no consultarlo o no saben que tiene un defecto tan bajo, pero sí tienen todos los signos asociados. Y después de 0,75 dioptrías cilíndricas sí sería necesario actuar en la receta obligatoria de lentes de contacto blandos tóricos y de allí en adelante y en lo sucesivo hasta 3,50 podríamos incluso utilizar lente de contacto blando tórico hasta que no hagamos una prueba y comprobemos que no funciona. Disculpa. Ok, muy bien. Hablando entonces sobre la sintomatología que presenta el paciente astigmata, es muy importante que valoremos pues cuál es esa condición y por eso yo les mencionaba desde un principio que está muy bien ser expertos en. Si nosotros hablamos de los pacientes que realmente ya están utilizando un lente tórico para corregir su astigmatismo, ellos van a demandar sobre todo una calidad visual, o sea, que lo que están percibiendo a través de su corrección sea nítido, sea estable, sea transparente, genere una buena visión binocular, una buena imagen a nivel cerebral y que realmente pues no tengan ese problema de cuando están moviendo cabeza, cuello, ojos, excursionando en diferentes puntos de su campo visual, tengan aberraciones o tengan molestias con su visión. En un paciente esférico, un paciente miope esférico o un paciente hipermétrope esférico no vamos a tener ese problema porque justamente su condición de defecto visual es esférica. Y ahora, si corregimos a un paciente astigmata con un lente esférico, pues evidentemente no vamos a tener ese inconveniente porque pues no estamos corrigiendo el astigmatismo. Lo que yo les quiero decir es, la miopía y la hipermetropía y el astigmatismo inferior a 0,50 pueden llegar a corregirse con un lente blando esférico,
pero a partir de 0,75 necesitamos sí o sí un lente de contacto blando tórico para darle lo que el paciente astigmata requiere, y es calidad y estabilidad de la visión. Entonces, es importante que eduquemos al paciente astigmata en que lo que nosotros hacemos en el examen de la vista y en todos los protocolos que aplicamos para su evaluación con lentes de contacto nos lleve a que él valore de 1 a 10 cómo es la calidad de visión, la calidad de las imágenes, la calidad de los colores, la calidad de su campo visual y sobre todo la estabilidad moviendo cabeza, cuello y excursionando sus ojos en diferentes posiciones de mirada. Es decir, que haga su cotidianidad, que haga su día a día con plena confianza y seguridad que su visión no lo va a traicionar. Importante también, pues, que revisemos esos pacientes astigmatas, pues, de qué se están quejando, ¿no? Y realmente muchos de ellos en un altísimo porcentaje nos están diciendo, cuando yo uso un lente tórico, obvio, estoy recibiendo siempre mejor visión y pues yo de verdad que pagaría por este tipo de corrección que me está dando mejor visión y mejor claridad, y, no, y más que pagaría, volvería donde el doctor que me está corrigiendo mi astigmatismo y que me está dando mejores resultados de visión, estabilidad, confort y seguridad. Entonces, quiero que nos salgamos un poco del esquema de solamente llevamos un lente para que vea bien o que los optometristas nos encargamos únicamente de que el paciente vea bien, sino que vamos mucho más allá a atender las necesidades visuales del tiempo de vigilia de nuestros pacientes, es decir, de su estilo de vida durante todo el día, todos los días. Recordemos además que cuando nos mostramos interesados en la motivación del paciente y en corregir su situación, por muy difícil que sea, pues vamos a generar fidelización de ese paciente hacia el servicio de salud y que sea un poco más adherido o más fiel a su tratamiento. Es decir, si explicamos y educamos al paciente astigmata que a través del lente tórico y mostrándole los resultados que va a lograr, va a tener mejor confianza en su día a día, mayor seguridad en su visión y una visión clara, nítida y estable en todas las posiciones de mirada, seguramente ese paciente se va a casar con nosotros y va a seguir consultando durante el resto de su vida solamente con nosotros. Entonces acá también es importante mostrarnos un poco más humanos, mostrarnos también como máximos motivadores de ese paciente y acompañarlo en su proceso de duelo cuando está manifestando que tiene un astigmatismo de cualquier grado que le incomoda en su día a día. Cuando hablamos de la gravedad, por ejemplo, tenemos que empezar a aclarar cuáles son los diseños actuales en lentes de contacto y tenemos dos diseños actuales. El primero de ellos y el más conocido está basado por las fuerzas de gravedad y se llama un diseño de prisma de balastro o prisma de lastre que ha sido realmente modificado por varias compañías de diferentes formas, pero sigue manteniendo el mismo principio de por peso el péndulo del lente de contacto, o sea, una parte del lente de contacto tiene mayor espesor que le genera más peso y por ese peso crítico, esa parte del lente va a estar siempre en la parte inferior. Si lo vemos en la foto de la derecha, pues vemos acá yo les he marcado el prisma de color rojo para que se den cuenta que aquí hay mayor grueso, hay mayor espesor, hay mayor material y ese mayor material hace que por fuerza de gravedad, pues comparado con la manzana, pues va a estar siempre buscando la posición inferior. Pero ¿qué sucede cuando el paciente excursiona sus ojos hacia diferentes posiciones? Pues el lente va a lograr descentrarse, siempre va a buscar su posición de gravedad inferior y pues ¿cómo va a estar la visión? Si el lente se mueve lo suficiente, rota como está rotando en este momento, lo ven ustedes, ¿cómo será la visión si el lente baila, por decirlo así, dentro del ojo? Entonces, tendríamos que ser un poco racionales y decir, si yo quiero que un lente no baile, tendría que ajustarlo muy bien al ojo, pero en el proceso de adaptación, ajustar mucho un lente a un ojo nos va a traer problemas porque va a marcarse el borde del lente sobre la conjuntiva, va a generar sensación de molestia ocular por abrasión, porque va a haber un daño evidentemente del epitelio de la conjuntiva porque el lente no puede quedar ajustado. Recuerden que en una adaptación de lentes de contacto siempre tiene que primar la posición, el centraje y el movimiento del lente para permitir el intercambio lagrimal por debajo del mismo, el tráfico de oxigenación y por ende que hayan unas superficies absolutamente cómodas alineadas al parpadeo para que éste no sufra, el párpado no sufra o el tejido además epitelial conjuntival de los párpados a nivel interno tampoco sufran. Entonces, un paciente que se coloque un lente de contacto y diga, yo siento el lente o cada parpadeo siento que me quema, que me roza, que me hiere, pues sería un caso bastante importante de analizar a detalle porque podríamos estar frente a un evento adverso generado por abrasión y por quemadura finalmente de esos tejidos epiteliales.
Importante entonces que revisemos que teniendo en cuenta este principio del lente de contacto de prisma de balastro, pues así se hagan modificaciones, va a funcionar siempre por el mismo principio de gravedad estos diseños. Pero nosotros necesitamos entender no que los diseños sean generados o no, o las compañías cómo generan sus referencias, sino necesitamos entender es la vida diaria del ojo de nuestros pacientes en su cotidianidad. Están parpadeando hasta 12.000 a 14.000 veces al día, en que están teniendo movimientos absolutamente excursivos en diferentes posiciones de mirada, están haciendo, de hecho, una visión dinámica y unos comportamientos dinámicos permanentes, bien, a veces exagerados, otras veces notando de acuerdo a su trabajo, pero cuando estamos jugando en campo visual, cuando estamos jugando en esta vida dinámica, cuando estamos jugando en una lectura rápida, cuando estamos jugando en acción-reacción, pues no podríamos estar pendientes de voy a mirar a un lado con cuidado con el lente, o voy a mirar diagonal pero con cuidado con mi lente, o que algún doctor me diga vas a estar con lentes de contacto, pero ten cuidado en mirar hacia cualquier punto extremo porque podría el lente moverse, correrse o salirse. Entonces tengamos mucho cuidado porque acá necesitamos entender al paciente y no realmente defender uno u otro sistema específico porque sea una marca o una referencia. Sin embargo, cuando hablamos de los pacientes con astigmatismo, necesitamos entender desde el servicio que nosotros lo que estamos generando es confianza, profesionalismo y acompañamiento en su proceso de tratamiento. Y cuando hablamos de tratar a un paciente astigmata, el éxito en el mundo es que le dediquemos el tiempo de consulta, que hoy en día, con el favorecimiento de los protocolos que tenemos y de los diseños que tenemos para la corrección del astigmatismo, no es mayor al de atender a cualquier paciente con miopía o hipermetropía esférica. La necesidad de medir el impacto en su día a día, es decir, hablar un poco más con el paciente, decir para qué es que necesitas ver bien, en qué actividad estás, a qué horas te levantas, cuántas horas al día estás despierto, revisar su lágrima, entender sobre la comodidad de su ojo y en su parpadeo durante todos los días, y finalmente hablar con el paciente de qué tanto significa para él el ver bien de forma clara, estable y nítida durante todo el día, para que califique un poco la labor profesional y el querer ver bien a pesar de su astigmatismo. Es decir, es una categoría, el paciente astigmata es una categoría que ha venido siendo atropellada por nosotros mismos cuando hablamos de calidad de visión. Los lentes de contacto blandos tampoco es que sean una categoría de muchos años de evolución. Estamos hablando que empiezan a evolucionar y a veces presentes a más o menos hacia la década de 1970. Empiezan a hablarse de lentes desechables hacia la época de 1990. Y entonces ya son muy pocos años los que tenemos para ir evolucionando en cuáles materiales, cuáles diseños y cuáles parámetros y propiedades necesita un lente para generar calidad de visión, para que se estabilice rápido ese diseño en el ojo, para que sea biocompatible, para que funcione perfecto con los movimientos de cabeza, cuello y ojos en el paciente, y evidentemente que sean prácticos. Tengan muchísimo cuidado cuando van a adaptar lentes de contacto y cuando van a usar lentes de contacto, en que el profesional les brinde no solamente visión, sino también comodidad, salud y practicidad. Yo personalmente recomiendo que cuando vayamos a hacer una adaptación de lentes de contacto le hagamos práctico el uso al paciente y no lo compliquemos más de lo que podría llegar el paciente ya solamente con ver mal. Él ve mal y se le daña el día. Hay personas que por el ver mal se vuelven realmente un poco apagadas, su personalidad es un poco calmada demasiado a veces por su mala visión, hay timidez, no hay un desarrollo biopsicosocial completo, algunos se vuelven irritables y cuando ven bien les cambia absolutamente todo su estilo de vida. Entonces, si yo le voy a hacer ver bien, pero empiezo a jugar y a ponerle muchas condiciones en el uso del lente de contacto, lo que voy a hacer es complicarle su día a día y no le estoy ofreciendo un tratamiento práctico. Cuando hablamos del otro diseño, ya les hablé del primero por principio de gravedad. Ahora, cuando les hablamos del otro diseño, que se llama el diseño de estabilización por parpadeo, estamos hablando de un diseño absolutamente revolucionario de este siglo. Realmente aparece en el mercado hacia el año 2005, en Latinoamérica hacia el 2008, y son realmente pocos años los que hemos tenido para aprovechar e incursionar en la corrección del astigmatismo con este diseño. A mí no me gusta casar los diseños con las marcas, me gusta que los profesionales se casen con el diseño, su efectividad y su comprobación científica de efectividad en el ojo.
Entonces, si tenemos un diseño que tiene una zona óptica mucho más grande, si tiene una zona de estabilidad que no dependa de la gravedad, es decir, que no me aberre o que no hayan aberraciones ópticas dentro de esa zona óptica, que tenga una periferia absolutamente delgada, crítica, para que su interactuar con los párpados no sea molesto, que realmente su realocación en caso que se mueva dentro del ojo sea mucho más rápido y estable, porque es un diseño isométrico y eso los físicos nos lo explican perfecto, porque si yo doblo el lente por el meridiano vertical, las dos partes son iguales, si lo doblo por el meridiano horizontal, las dos partes van a ser iguales. Entonces, en caso que el lente se mueva en el ojo, puede retornar fácilmente a una posición de apoyo y no tendría que esperar a dar toda la vuelta que la gravedad me lleve la parte del lente que tiene mayor peso hacia la parte inferior. Entonces, fíjense cómo estamos trabajando desde la ciencia y la tecnología un tratamiento en un lente de contacto que sí realmente atiende a las necesidades de calidad y estabilidad de visión que nos están demandando los pacientes astigmatas. Importante además que pensemos que cuando nosotros estamos parpadeando, pues acá yo tengo el video, tengo el doble video incluso, que nos muestra cómo, lo agrandé un poco para que lo vieran mejor, nos muestra cómo el párpado superior sube y baja, pero el párpado inferior, fíjense con detalle qué movimiento tiene. Entonces, si nosotros colocamos un lente de contacto y vemos la influencia del parpadeo sobre él, el párpado de arriba me lo estaría empujando el lente hacia abajo, pero el párpado de abajo me estaría empujando el lente hacia la parte nasal. Entonces, el lente haría movimientos de inciclotorsionales, es decir, haría un movimiento hacia adentro de su parte interna, de su parte inferior, y esto me desestabilizaría la visión. Si yo encuentro que me desestabiliza la visión cada vez que parpadeo, pues cualquier paciente astigmata va a decir, no me gusta el lente porque cada vez que yo parpadeo voy a ver borroso. Sin embargo, se ha estudiado a fondo qué tanto debería moverse el lente para generarme un cambio significativo de visión, y eso es lo que llamamos hoy en día el estudio de la ciencia del parpadeo, el entender un poco la dinámica de un lente de contacto en el ojo, y que nos va a traer como resultado diseños innovadores como el diseño de estabilización por parpadeo que ya les voy a presentar. Entonces, cuando vemos, siempre he dicho que esta imagen me encanta, tenemos un paciente en una posición dinámica no convencional en un examen de vista. Si yo voy al examen, el profesional va a pedir que yo siempre esté con mi cabeza erguida, mirando al frente, pero el paciente en su vida diaria está con la cabeza recostada, está acostado viendo televisión, está en posiciones de descanso, está moviéndose totalmente, y es cuando yo tengo que pensar que los sistemas que funcionan por fuerza de gravedad pues se van a rotar dentro del ojo y no me van a funcionar. Mientras que si tengo un sistema por diseño de estabilización por parpadeo, donde siempre va a estar acomodado en una zona estable y a pesar de que yo mueva mi cabeza, el lente no va a rotar, pues evidentemente la visión, la estabilidad de la visión va a ser mucho mejor y el resultado va a ser más óptimo. El paciente va a quedar más contento con lo que está pagando, va a entender que su astigmatismo sí tenía una solución, va a entender que la ciencia y la tecnología en boca del profesional vale la pena, y pues obviamente vamos a generar de esta manera no solamente educación, sino adherencia del paciente a su tratamiento correctivo. Este es el sistema. Fíjense que tiene, les quiero explicar, porque ya les voy a mostrar un video de cómo funciona el sistema, pero les quiero mostrar que este lente de contacto tiene dos líneas de referencia. Una ubicada que debería quedar en el ojo en la parte de las 6 de la tarde, por decirlo así, o de la mañana, como quieran, en el sistema horario a las 6, y en el sistema horario a las 12. A diferencia de otros lentes y de otras marcas que tienen sus líneas de referencia en el meridiano horizontal o en la parte inferior, hemos de entender que como es un diseño isométrico, puede que hoy me ponga este lente y esta línea quede abajo, pero mañana esta línea puede quedar arriba. Como es un diseño isométrico, el lente no importa que tenga que quedar la misma parte del lente siempre abajo o siempre arriba, y eso hace que se reubique mucho más fácil dentro del ojo. Además, en la parte de evaluación siempre cometemos un protocolo que hay que variarlo un poco como consejo, y es que los profesionales de la visión siempre le piden al paciente que mire hacia abajo, que mire hacia arriba, perdón, y siempre evalúan que esta línea de referencia esté ubicada a las 6. Pero resulta que ustedes no leen hacia arriba, ni están todo el día mirando hacia arriba para caminar o escribir o incluso rezar y comer. Nosotros la zona que más utilizamos es la zona de infra, abajo.
estamos mirando siempre hacia abajo. Entonces yo lo que quiero es medir al paciente en su cotidianidad, le pido que mire hacia abajo, levanto el párpado superior y miro la línea de referencia en donde está. Es ahí donde me interesa certificar que el lente está correctamente cualificando o corrigiendo ese astigmatismo que él presenta. Entonces, fíjese, si antes le decíamos mire arriba y bajábamos el párpado, ahora le vamos a decir mire abajo y levantamos el párpado superior y vemos cómo está la línea de orientación. Estos son pequeños detalles que nos ayudan a hacernos más expertos en astigmatismo y a manejar protocolos de confianza durante la consulta. Quiero presentarles ahora el video que les prometí de cómo funciona este sistema. Los dejo con él. Una persona promedio parpadea más de 10.000 veces al día, lo que para un lente de astigmatismo son más de 10.000 oportunidades potenciales para desestabilizar el lente y afectar la visión del paciente. Una adaptación exitosa de lentes de contacto para los pacientes astígmatas requiere un lente diseñado para proporcionar una orientación y estabilidad rápida y precisa. Este diseño de estabilización por parpadeo cuenta con zonas de estabilización que aprovechan las fuerzas naturales del ojo para orientar el lente con y entre cada parpadeo. Este diseño proporciona estabilidad incluso con movimientos rápidos de cabeza y ojos. Veamos de forma más detallada cómo nuestro diseño utiliza las fuerzas del párpado para brindar una experiencia visual excepcional a los pacientes. El párpado ejerce presión mientras se desliza y descansa contra la superficie ocular durante y entre parpadeos, mientras que estas fuerzas, que pueden parecer bajas, son suficientes para establecer y mantener una alineación adecuada. Ahora consideremos el perfil geométrico del lente y cómo funciona con los parpadeos para proporcionar estabilidad. Al codificar por colores del perfil geométrico como un plano liso, podemos visualizar la variación del grosor a través del diseño de nuestro lente. Mientras que estas diferencias de grosor son mínimas, son suficientes para aprovechar las presiones de los párpados para estabilizar y orientar el lente. Al mirar el perfil desde un ángulo diferente y amplificando los perfiles de la zona de estabilización, podemos ver cómo varía el grosor a lo largo del lente. Consideremos solo una de estas zonas de estabilización para comprender cómo interactúa el párpado con el lente. Aprovechando nuestros materiales de lentes de contacto altamente lubricado, las guías pueden descansar e interactuar cómodamente contra las zonas de estabilización. Podemos ver cómo podría funcionar esto en la siguiente ilustración simplificada, observando cómo el párpado presiona contra la zona de estabilización representada por la flecha roja. Con la ayuda de la superficie altamente lubricada, esta fuerza descendente del párpado mueve la zona de estabilización hacia la derecha, creando una fuerza lateral en la zona de estabilización, muy similar a lo que sucede cuando aprietas semillas de sandía entre tus dedos. Ahora, imaginemos el mismo concepto en un espacio 3D, en un lente completo, con su perfil de grosor codificado por colores. Sin ninguna estabilización, el lente puede girar o moverse libremente. Nuevamente, si aplicamos una fuerza hacia abajo en un lado de la zona de estabilización, como lo muestra la flecha, el lente girará en una dirección. Cuando se ejercen múltiples fuerzas sobre dos o más de las 4 pendientes de las zonas de estabilización, las fuerzas opuestas trabajan para centrar y estabilizar el lente. Si construimos nuestro modelo de las fuerzas del parpadeo, podemos imaginar 2 bandas de presión de los párpados en ambos lados de las zonas de estabilización, presionando el lente hacia abajo, equilibrando las fuerzas de rotación y estabilizando el lente. Apliquemos este modelo de diseño de lentes representado en un ojo. La presión natural del párpado en las zonas de estabilización crea una fuerza de orientación en el lente que asegura que el lente gire en su lugar, ya sea que el paciente esté de pie, acostado o con la cabeza inclinada. No importa cómo se colocó originalmente en el ojo, cuántas veces parpadea el paciente o hacia dónde miran. El diseño del lente ayuda a garantizar que las fuerzas estabilizadoras mantengan el lente en la posición correcta. Muy bien, creo que las explicaciones son absolutamente claras y de esta manera hemos podido ver exactamente cómo funciona de una manera dinámica el diseño del lente sobre el ojo. Vamos en este momento les quiero hablar sobre la importancia de corregir un paciente con astigmatismo monocular con un lente de contacto de este tipo, con un diseño de estabilización por parpadeo.
Resulta y pasa que si nosotros tenemos un astigmatismo, recuerden que al principio les dije que todos aquellos pacientes que habían ido a consulta, habíamos encontrado que por lo menos el 47% de ellos tenían astigmatismo en un ojo, pues piensen que puede ser uno de ustedes con un astigmatismo monocular en el cual estemos colocando un lente de contacto con un diseño de prisma de balastro, que era el de gravedad, que tiene una zona más gruesa en espesor, que está funcionando por un gradiente de espesores y su peso lo va a llevar a un balanceo específico dentro del ojo, pues podría ser críticamente ajeno a la visión binocular. Porque si tenemos un ojo esférico y tenemos un lente con un prisma de balastro en el otro ojo, podríamos estar induciendo una foria vertical. Y las forias verticales, una foria vertical es de las más sintomáticas en un paciente y podría presentarle mayores problemas en su visión próxima y en sus movimientos de lectura, en seguimiento, salto, movimientos acádicos rápidos, y de verdad que no le estaría generando una claridad visual a nivel de imagen binocular. Entonces, tengamos cuidado porque la ciencia también no lo dice, no lo está diciendo ninguna compañía, lo dicen los estudios hechos por la ciencia cuando comparan dos tipos de sistemas de estabilización y encontraron que dentro de los sistemas de estabilización por prisma de balastro, pues tenemos hasta 1.15 dioptrías de inducción prismática en un astigmatismo monocular. Entonces, pues si el paciente nos está consultando para disminuir su sintomatología por astigmatismo y le estamos dando una corrección para que ahora tenga una sintomatología por inducción de feria vertical, pues no hicimos nada. Cambiamos la causa de su molestia por otra causa de molestia inducida, que sería pues lo más triste a nivel profesional. Entonces, tengamos en cuenta eso y pues obvio, como es una presentación de compañía de tipo académico, me he permitido por ética tapar todas las marcas para que no hagamos referencia comercial alguna, sino simplemente nos dediquemos a lo académico y a lo científico de base. Acá tienen pues como un mapa de colores sobre cómo los diseños actuales del mercado están basados, ya sea con algunas modificaciones o no, sobre prisma de balastro, que son todos los de la segunda foto hacia su derecha, mientras que el primer diseño es el que les presenté en el video, que es el diseño de estabilización de parpadeo. Entonces, a todos aquellos que se dediquen a hacer corrección de astigmatismo como profesionales expertos en el área de astigmatismo, pues deberíamos sí o sí realmente escoger este diseño que no tiene ninguna aberración en las zonas de interferencia visual de mayor predominancia para un paciente, que son en la visión central y en su visión infra, y que además acompañe al ojo en cualquier posición de mirada. Evidentemente, pues durante el parpadeo nosotros tenemos que entender que va a haber una evaluación de la dinámica del parpadeo con el lente de contacto y que tenemos que estar revisando que el diseño funcione. Nosotros no estamos diciendo que este diseño va a funcionar, que es el Superman de los diseños, sino que va a depender del ojo del paciente, de la lágrima del paciente y del grado de astigmatismo que tenga. Entonces siempre debe haber un muy buen examen visual, determinando efectivamente la corrección visual completa del astigmatismo, determinando el chequeo del lente de diagnóstico sobre el ojo del paciente para poder determinar que tenga posición, centraje, movimiento, intercambio lagrimal y comodidad al parpadeo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar evaluando porque pues entendemos que la dinámica del parpadeo funciona tal y como nos lo está mostrando el video. Importante también que entendamos que, pues eso mismo que acabamos de mencionar y que les he dicho desde un comienzo, acá tenemos los dos sistemas. Fíjense cómo un paciente en su cotidianidad podría estar mostrándonos cómo el lente de contacto le afectaría su visión. Si estamos jugando el golf, si estamos conduciendo, vamos a mirar el espejo retrovisor o vamos a mirar hacia atrás o movimientos rápidos de excursión hacia posiciones extremas de mirada, necesitamos un lente de contacto que siga la dirección de mirada y no que vaya a buscar la posición de ajuste inferior, porque entonces vamos a sacrificar visión. Este paciente va a decir, cuando yo miro a los lados veo borroso, cuando miro diagonal veo borroso, cuando miro hacia abajo veo borroso, no me puedo acostar a ver televisión o a trabajar mi iPad o mi computadora en cama porque siempre tengo que estar buscando la posición central de mirada y pues esto no es práctico para ningún paciente. Entonces tengamos en cuenta esta dinámica porque esto es entender al paciente, es entender el astigmatismo y mostrarnos, como lo he mencionado, humanos y profesionales. Hay que ser expertos en astigmatismo para corregir debidamente con la suficiencia de las herramientas que tenemos a este tipo de pacientes. Ahora bien,
Nosotros tenemos diseños de estabilización de parpadeo en México y tenemos en varias referencias de lentes, o sea, no es solamente un lente. Tenemos lentes en uso único y reemplazo diario, tenemos lentes en uso diario en reemplazo de cada 2 semanas, tenemos el lente de uso diario y reemplazo mensual. Es decir, no quiere decir que sea una marca específica la que corrige de manera inclusiva el astigmatismo, sino que tenemos el diseño en México en diferentes referencias que no le van a permitir a usted ni siquiera pensar cómo lo voy a adaptar, porque es el mismo sistema fácil y práctico. Vamos a confiar en la parte refractiva que usted ha hecho como profesional o como usted como paciente que está demandándole a su profesional que vea visión clara, estable y permanente y constante. Entonces, cuando hablamos de si tenemos un diseño de estabilización que entiende la dinámica de la visión, la dinámica ocular además, la dinámica de excursión, la dinámica muscular, la dinámica de las posiciones de mirada más usadas durante el día y me va a dar visión clara, estable y permanente, y además estos sistemas de tecnología se acompañan siempre con el entender qué tipo de lágrima tiene el paciente, pues estamos hablando de ciencia. Y esto pues me gusta porque no es comercial, es científico. Estamos hablando de cómo las compañías hoy entienden el ojo del paciente, respetan la línea base con la que llega el paciente, no discriminan ni raza, ni tipo de lágrima, ni edad, simplemente genera lentes de contacto para corregir su astigmatismo de una manera efectiva y entender la comodidad del lente dentro del ojo. Con estos 2 puntos hemos sobrepasado las expectativas de cualquier paciente astigmata que por años le hemos dicho es que el problema es usted. El que tiene astigmatismo es usted, ahora hay que esperar, necesita lentes rígidos, lentes súper especiales, esperemos a ver si se opera. Y siempre lo hemos venido posponiendo en unos tratamientos ideales, cuando ya hoy en día podemos tener de la mano este tipo de oferta en lentes de contacto. Cuando nos preguntan hasta qué grado podría corregir un astigmatismo, realmente ya es como estándar que en los diseños de estabilización por parpadeo que tenemos en México ya podremos corregir astigmatismos hasta de 350 e incluso hemos hecho algunas pruebas por excepción en que llega a corregir astigmatismos hasta de 4 dioptrías. Todo depende, no me gusta estandarizar porque van a decir el doctor Merchant dijo y no se cumplió. Depende del ojo, depende de las condiciones de uso, depende de la combinación de esfera y cilindro de la receta, depende de la expertise del profesional que hizo la adaptación, depende si hizo el cálculo debido de acuerdo a la distancia al vértice de los 2 meridianos principales de la fórmula, depende del examen subjetivo que hizo, si hizo una afinación o no de ese examen subjetivo y pues evidentemente depende de la tolerancia del paciente hacia esta nueva tecnología y producto. Entonces, hay muchas razones profesionales por las cuales va a depender el resultado, pero lo que les podemos asegurar es que en el 99% de los casos funciona. No nos gusta asegurarlo porque pues usted es el que va a manejar sus pacientes o usted es el astigmata que le va a demandar a su doctor que le lleve este sistema de diseño y estabilización por parpadeo porque lo quiere probar, porque estuvo en una conferencia que le dijeron que funciona muchísimo mejor para su vida dinámica y activa de este ciclo. Tengan en cuenta que siempre debemos ponernos en los zapatos del paciente. Un paciente con visión normal, pues realmente nunca va a tener ninguna sintomatología asociada a su muy buena visión. Gracias a Dios tiene un ojo muy normal, un ojo muy normalizado, por decirlo así, muy estandarizado con las leyes de la visión. Pero los pacientes miopes, hipermétropes y astigmata no. Y a veces para nosotros es complicado ofrecer educación y un tratamiento correctivo para que otros lo usen, haciéndoles querer significar que lo que les estamos indicando lo es todo. Esta es una invitación abierta para que realmente analicemos el astigmatismo como una condición única y excepcional, porque son pacientes muy afectados, no solamente en su visión, sino también en la psicología de su inclusión biopsicosocial, en su desarrollo, en su crecimiento, en las ofertas de corrección que les hemos venido dando. Disminuyen ellos no solamente la visión, sino la sensibilidad al contraste, disminuye la percepción de profundidad, la imagen retiniana lograda de ambos ojos no nos está formando una muy buena imagen focalizada y clara a nivel cerebral. Tienen problemas de dolor de cabeza, tienen problemas de cansancio visual, tienen lejanía hacia un buen rendimiento académico porque no están desempeñándose muy bien en sus tareas de visión próxima y pues por ende muchos de ellos sufren de estrés, cansancio ocular y irritabilidad. Entonces, si nosotros con un buen sistema de corrección en lentes de contacto blandos le podemos quitar todo lo anterior, pues fíjense que estamos llevando al paciente a un estatus
de máxima comodidad y satisfacción con el acto clínico de la adaptación, no solamente con el lente o no solamente con usted como profesional, sino con su tratamiento y realmente con su estilo de vida. Entonces, lo nuestro es ofertar cambios de estilos de vida. El método clínico estándar de esta aplicación es simplemente hacer siempre la prueba de diagnóstico. No nos gusta que le digan a los pacientes que llegó un lente que los va a cambiar todo cuando no hemos hecho el diagnóstico. Hay que mirar cómo queda estabilizado el lente de contacto en el ojo y por ende tenemos que explicarle que si el lente tiene algo de rotación y podría a veces llegar a fluctuar, el diseño con que menos rota un lente en el ojo es el diseño de estabilización por parpadeo. Acá también retiré las marcas, pero no les retiré quién hizo el estudio, porque es un estudio científico que nos ha mostrado cómo los diseños están medidos en diferentes posiciones de mirada y evidentemente el diseño de estabilización por parpadeo es el que menos descentración tiene dentro del ojo. Entonces, hasta el momento la ciencia lo que nos está diciendo es que en una evaluación versional, los lentes de contacto diseño por estabilización de parpadeo son los que mayor seguridad en una claridad de visión van a tener para los pacientes astigmatas. Ahora, esto es súper importante. A mí esta foto me encanta porque este es el ejemplo de lo que un astigmata tendría que estar descubriendo después de ser tratado. Cuando un paciente astigmata es corregido, debería ver perfectamente las facciones de las caras de las personas, las figuras y fondos, los entramados, las letras verticales y la confusión de letras y figuras. Entonces acá en esta imagen simulada real encontramos todos esos detalles en que si el paciente se corrige con sus lentes de contacto y lo ponemos a ver este panorama, debería calificarnos de 1 a 10 como se ven los colores vivos, se ven las líneas rectas, se ve específicamente lo que antes no veía. Y es claridad y estabilidad de visión. Ahora, hay una prueba bien interesante y es poner al paciente a ver este tipo de imágenes, no con la cabeza derecho al frente, sino levante la cabeza, voltee la cabeza, mire, baje el mentón para que vea por las diferentes posiciones de mirada y se va a dar cuenta cómo va a ver igual de nítido, quiere decir que el lente no está bailando en su ojo. Y eso nos hace expertos en astigmatismo. La comunicación es importante. A veces los estudios muestran que mi lente se estabiliza más rápido en 3 segundos, en 10 segundos. Yo creo que un paciente astigmata, después de esperar a llegar a una consulta para ser corregido de manera oportuna, no le va a importar si son 3 segundos o 6, desde que su visión durante todo el día esté nítida, estable y permanente, que sea un sistema sano, que sea un doctor que es educador, que acompaña en el proceso de monitoreo y que se ve el profesionalismo tanto del acto clínico como del diseño que me están adaptando. Entonces, asimismo como en anteojos, porque nosotros jamás vamos a hablar mal de una categoría de corrección que es absolutamente complementaria a los lentes de contacto, todo ser humano que tenga un defecto visual debe en este siglo utilizar anteojos de armazón y lentes de contacto en lo posible. Y también tenemos que conservar esos mismos principios de hacerle la vida y la excursión de los ojos a ese paciente por ese tratamiento óptico de una manera óptima. Muchos me decían, óyeme, ¿y qué pasa con las gafas que la gente no cambia? Terrible, porque estas gafas van a tener un desgaste, un deterioro, unas rayaduras, a veces se descentran, duermen con ellas, y pues ese estado de desgaste de los anteojos le va a traer mala visión. A veces andan con las gafas todas torcidas y evidentemente la visión no es la mejor. Entonces, como optometristas y como principio de nuestra esencia y nuestra labor es mantener una visión clara, sencilla, estable y binocular a nivel cerebral, y eso nos exige estar monitoreando al paciente en el uso de anteojos de armazón y en el uso de lentes de contacto. Entonces, acá tenemos una doble responsabilidad con nuestros usuarios y tampoco que importe la edad, tampoco que nos importe la raza, su afinación deportiva, etcétera. O sea, no podemos discriminar. Nuestro principio hipocrático de salud dice que vamos a darle salud a todo el mundo, no importando ninguna de sus condiciones inherentes a su desarrollo. Entonces, tengamos cuidado en eso porque ni la visión doble ni la inducción de forias nos están permitidas en nuestro quehacer como profesionales. Entonces, tengan mucho cuidado en el astigmatismo monocular con colocar un lente de contacto de prisma inducido porque pues nos puede generar problemas serios con ese paciente.
Por último, mis 3 consejos son: evaluemos el funcionamiento de los lentes en la vida real del paciente, hagamos las pruebas, pierdan el miedo a hacer las pruebas, evaluemos visión, campo visual, visión al color, movimientos de cabeza, de cuello, satisfacción del paciente, y siempre preguntémosle al paciente de 1 a 10 qué tan satisfecho quedó con la atención, con el servicio, con la explicación que le dimos, con el lente y con la visión resultante que hemos logrado que él tenga. Importantísimo hacer conciencia de cilindro. Esto es un ejercicio que los astigmatas aman, y es cuando los corregimos, les colocamos el valor de esfera y el valor de cilindro, es decir, cuando les damos la fórmula completa, yo juego a quitarles el cilindro para que vean borroso, y ellos van a decir, no, 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 déjame el cilindro, y ahí les estamos explicando qué es toricidad, qué es astigmatismo, qué es visión borrosa. Fíjate cómo debiste siempre ver, fíjate cómo ahora vas a ver borroso, claro, borroso, claro. Esto es el astigmatismo. Esto es lo que necesitas estar usando todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas. Eso nos va a traer entonces a hacer mayor conciencia de corrección del astigmatismo con lentes tóricos, y eso nos va a traer además mayor tráfico de pacientes a nuestras consultas, porque como hablaba la licenciada Marcela, el astigmatismo tiene un fuerte carácter hereditario. Entonces, si encontramos que un miembro de la familia tiene astigmatismo, seguramente vamos a pedirle que traiga consulta a todo su grupo familiar para que hagamos extensivo el screening o la evaluación y podamos pues corregir en lo posible pues al todo el grupo familiar. Entonces, si algún paciente dice, no, yo ya estoy corregido, dúdenlo, siempre hagan el examen, tomen la visión, vean qué tipo de diseño está usando. De pronto está corrigiendo su astigmatismo con un lente esférico, lo cual es no indicado. Entonces, pues siempre confíen en su profesionalismo y hagan el examen como si fuese la primera vez. No olviden las reglas fáciles, casi como el 1, 2, 3. Este es el ABC de la adaptación de un astigmatismo para volvernos expertos. Primero, pues hagan siempre la refracción visual completa, un subjetivo que nos dé el máximo lente positivo con que se logre la mejor agudeza visual. Busquemos siempre afinar la distancia al vértice, tengamos en cuenta que a veces usamos forópter, a veces usamos montura de pruebas, y la distancia no es estándar, y esto es algo muy importante. A veces el paciente está casi que acostado en la silla y el forópter está a más de 15 milímetros, a veces está casi que a 20 milímetros, y eso puede afectar el resultado de la visión completa con lentes de contacto. Entonces, controlemos la distancia al vértice, que esté mínimo entre 12 a 14 milímetros en lo posible, o pues hacemos el cálculo indicado. Y por último, pues hagan siempre una prueba diagnóstica y al final una prueba de visión con el lente que hayan encontrado en el diagnóstico anterior. Para hacer un diagnóstico de estabilidad en un diseño de estabilización por parpadeo, jamás se ha vuelto regla o es norma que utilicemos el mismo lente de la fórmula del paciente. Por una sencilla razón. La zona óptica va a tener la receta del astigmatismo, pero la zona periférica del lente, que en estos 3 lentes es la zona roja, la banda roja, es igual. Y esta zona roja, que es como veíamos en el video, la que nos da la estabilidad, es la misma en todos los lentes de contacto que tienen diseño de estabilización por parpadeo en México. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquier lente tórico de diseño de estabilización por parpadeo para mirar qué tan estable queda en el ojo. No va a ver bien el paciente si no tiene la fórmula, pero eso es otra cosa. O sea, si no tiene la receta, yo voy a mirar es la estabilidad del lente, no si va a ver bien o no. Después de que yo veo que el lente quedó estable, ahí sí voy a mirar visión y coloco el lente con la receta que es. Ahora, si tienen la fortuna de conseguir las 2 cosas en un mismo lente, pues fabuloso. Que tengamos el lente con la fórmula ideal y miramos estabilización, pero no le digan al paciente que es el lente final, sino que es un lente de prueba o diagnóstico. Muy importante revisar siempre, y esto es regla de oro en la adaptación en un astigmatismo, que el paciente empujemos su lente afuera, saquemos el lente de la zona de confort para ver si vuelve a esa misma situación, que el paciente mire en supraversión hacia arriba para ver si el lente cae o no, para que el paciente también mire hacia abajo en visión de infralectura, le llamo yo, pero es infraconvergencia la verdad, mira hacia abajo y hacia su nariz para ver si el lente rota y me está dando buena calidad en la lectura o en la visión próxima. Entonces, verificamos después de la adaptación, su agudeza visual tiene que ser la misma o mejor que la que logró con anteojos de armazón. Podemos hacer una refracción sobre el lente de contacto para ver si le falta algún componente por corregir. Evaluamos la orientación del lente, su estabilidad y por último es un sistema que les va a permitir siempre modificar algún valor de su esfera de cilindro si es necesario. Entonces, ¿qué nos llevamos el día de hoy?
El astigmatismo es una condición especial. Si usted es diagnosticado con astigmatismo, exija mejor servicio, que le expliquen exactamente qué es lo que tiene en su ojo, que le brinden un sistema que le va a dar practicidad en cualquier posición de mirada. El diseño de estabilización por parpadeo es el sistema que mejor está funcionando, sumándole comodidad, salud, visión y pues practicidad. Que evaluemos siempre las posiciones extremas en uso de una buena agudeza visual, sobre todo para aquellas personas que demandan en la dinámica de su día a día visión en diferentes posiciones de mirada. Usemos evaluaciones objetivas y subjetivas, siempre preguntándole al paciente cómo se siente, no cómo ve o cómo está el lente. A veces cometemos el error de preguntarle, ¿y cómo está el lente? Pues si usted me puso el lente, usted me recomendó el lente debe estar bonito, redondo y azul, pero ¿cómo está usted? Es diferente. Me siento cómodo, me siento bien, me siento halagado, siento que veo mejor, me siento feliz, y pues allí estamos logrando mucho, es muy notorio, perdón, la satisfacción del paciente. En algunos casos incluso le hemos llamado a nivel de clínica, hemos logrado el efecto wow, que el paciente diga, wow, cómo me cambió la visión en este examen. Entonces, como conclusión, gracias a esta oportunidad de hablar de astigmatismo con ustedes y gracias a las propiedades y características técnicas de los diseños actuales, como es el diseño de estabilización por parpadeo para astigmatismo, ya tenemos en México este tipo de diseño en diferentes referencias de lentes de contacto que brindan no solamente visión, sino también confort, salud, practicidad y una visión clara, estable y permanente en el paciente. Siempre vamos a nosotros a cobrar nuestra parte profesional si le sumamos el buen ánimo, el buen genio, la buena conversación, nuestra simpatía siempre va a ser un plus, y pues recordemos que están consultándonos porque nos ven profesionales, entonces lo mejor es que actuemos como profesionales. Licenciadas, maestra Marcela, maestra Cecilia, muchísimas gracias. Quedo acá con ustedes para si tenemos alguna discusión adicional. Gracias, doctor Merchan. Como siempre, pues excelente su presentación. Gracias, maestra Marce, por esa introducción. Y bueno, pues interesante, ¿no? Esta cuestión en que de repente algunos colegas pues dejamos como pasar esta corrección del astigmatismo porque pensamos que es muy pequeñito y que a lo mejor no le va a afectar y que podemos como compensar. Y creo que justo esta parte que usted mencionó en hacerle que el paciente pues pueda ser consciente de la necesidad que está de este astigmatismo. Doctor, muchísimas gracias y bueno, vamos a hacer algunas preguntas y algunas, bueno, pues según el tiempo nos lo permita. Doctor Merchan, hay una pregunta que ¿cuál es el lente que sugiere para un astigmatismo heterónimo y cuál es el resultado de las habilidades visuales e integrales? Mira, en todos los casos, no solamente en el tipo de astigmatismo, incluso me lo han preguntado cuando tenemos astigmatismos de tipo irregular, no solamente que tenemos los meridianos principales cursando a 90 grados, cuando tenemos astigmatismos mixtos, miópicos mixtos, hipermetrópicos, igualmente mixtos o combinados mixtos en diferentes tamaños, incluso en estos residuales que quedan después de unas intervenciones quirúrgicas, en astigmatismos residuales postquirúrgicos, siempre lo mejor es hacer la prueba con con la confianza de haber tenido por lo menos la identificación del meridiano principal. El meridiano principal es el valor del eje que acompaña la esfera más positiva de la receta del paciente, o sea, en la estabilidad corneal y en el entendimiento de la superficie corneal, lo que tenemos que siempre buscar es cuál es el meridiano más plano y a partir de allí hacemos las pruebas. No te podemos hablar de justamente un diseño porque tendríamos que entender exactamente cómo está funcionando la superficie corneal. O sea, independientemente del valor de la corrección, es entender la superficie corneal. Esa superficie corneal a veces es solamente corneal en el centro de una manera y se aberra hacia la periferia, muchas veces es irregular en un meridiano más que en el otro, muchas veces además cursa con la interacción lagrimal, porque si estamos hablando de un paciente que tiene una resequedad ocular o una tendencia a ojo seco, el lente no va a tener esa acomodación tan rápida porque pues no se permite mover y rotar en el ojo. Entonces, mi recomendación siempre va a ser no le teman a estas clasificaciones y etiquetas que le hemos dado al astigmatismo a nivel de diagnóstico y más bien hagamos la prueba.
Identificando el meridiano más plano y identificando el valor aproximado del astigmatismo, hacemos el cálculo del lente y miramos cómo se comporta el lente en el ojo. Gracias, doctor. ¿El lente de contacto causa alguna alteración que impida o limite alguna cirugía posterior? No debería porque ahora tenemos que entender de qué tipo de cirugía estamos hablando, ¿no? Tenemos que también entender, y vuelvo y les digo, cómo está el segmento anterior, o sea, no solamente córnea. Recuerden que el lente de contacto blando es un lente de gran diámetro. O sea, hoy hablamos de lentes esclerales, pero el lente blando es un lente escleral, es un lente de 14.5 milímetros donde sus bordes reposan sobre la conjuntiva, no sobre la córnea, no es un microlente. Entonces, a veces lo que encontramos es que queremos adaptar pacientes con anomalías de la conjuntiva, como en algunos casos hasta pterigios, y realmente lo que podríamos estar presentando allí es que exacerbamos la sintomatología molesta del astigmatismo, del pterigio, estamos alterando de alguna manera ese segmento anterior y yo lo diría al revés, no es que el lente vaya a generar un daño para cirugía, sino la causa de la cirugía podría exacerbarse, dañarse. Y de hecho, después de que se hacen incluso cirugías de pterigio, lo que quedan son residuales de astigmatismo que van a ser corregidos. Entonces, el caso de postquirúrgicos es muy rico y siempre tiene como una pirámide de éxito en la corrección de lentes de contacto y es siempre probar lente blando primero, lente blando tórico, después ya pasaríamos a rígidos despermeables y la última opción de especialidad sería el lente escleral. Pero no debería ningún lente de contacto generarnos una condición que afecte el segmento anterior para una cirugía, pero tendríamos que entender qué cirugía están hablando. Sí, de hecho, justo algunas cirugías posteriores se ocupa el lente de contacto, como bien a lo mejor mencionaba, ya sea para corregir o bien como lente terapéutico para no generar algún daño mayor, ¿no? Posterior a la cirugía. Claro, de hecho, algo que vale la pena que informemos es que en muchos casos de postcirugía refractiva lo que se está perdiendo un poco es la sensibilidad corneal y queda una sensación de ojo seco sin que lo haya. Entonces, a veces lo que hacemos es utilizar lente de contacto blando con un buen contenido acuoso y con una superficie muy suave para manejar esa sensación de ojo seco y que haya una comodidad al parpadeo. Entonces, de hecho, sé de algunas culturas que ya están utilizando lente de contacto blando para favorecer la comodidad del parpadeo y pues también depende del ambiente que estés trabajando, ¿no? En un ambiente difícil, un ambiente muy seco, en una condición ocular bastante excepcional. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que si es verdad que cuando hay astigmatismo se ven las luces de la noche como si fueran estrellas. Bueno, evidentemente hay muchas definiciones, ¿no? No sé, es muy romántico decir que es como si fueran estrellas. Lo que clínicamente se reconoce es que se forman halos y hay deslumbramiento. Y pues al haber deslumbramiento, pues hay una aberración de percepción visual y este tipo de aberración tipo astigmata lo que hace es elongar los focos o duplicar los focos y pues podría verse como estrellas o como chispazos o bueno, como lo quieran ver. Pero me gusta la definición de estrellitas, me gusta, pero realmente lo que tenemos que buscar es que haya un solo foco a nivel retinal para que encontremos que es una luz definida y puntual. Y justamente esa es una buena explicación para cuando estamos con alguien que nos reporta ver estrellas, corregirle muy bien su astigmatismo y que nos vuelva a ver la misma imagen y que ahora diga, ah, no eran estrellas, eran luces puntuales, redondas y definidas. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, es un complique la luz, ¿no? Porque cuando estamos hablando de luces y queremos que el paciente se fije en la luz, el hecho de estar enfocando una luz puntual y además si es fuerte, nos va a generar un fenómeno de deslumbramiento. Entonces tendremos que nivelar la sensibilidad de esa luz, hacerla un poco más baja para que el paciente de verdad determine que sí es un punto focal con bordes definidos redondos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta interesante. Si existe alguna evidencia que hable de la flexión del lente con un sistema de estabilización. De la flexión del lente. A ver, quiero entender un poco la pregunta. Cuando hablamos de lentes flexados, es una condición que se permitía en la ciencia cuando hablábamos de lentes permeables al gas o rígidos gas permeables en caso de astigmatismo. La misma superficie irregular corneal hacía que por presión de los párpados el lente, que era absolutamente esférico en su curva base, se iba flexando.
como la superficie era irregular por presión de los párpados, el lente terminaba generando esa misma copia de la superficie irregular que estaba corrigiendo. Pero en los lentes blandos yo no entendería una flexión, porque justamente son blandos y su propiedad es la elasticidad y la flexibilidad de adosarse a una curvatura corneal irregular, y justamente pues lo estamos haciendo con el principio de adaptarlo desde el principio del meridiano más plano, y de allí pues se adosa el lente en el ojo. No entiendo el concepto flexión de un lente en un blando cuando su principio es ser blando y flexarse. Podría de pronto entender bueno, no sé si se confundan o los quiera confundir yo, que a veces el lente de contacto se enrolla, a veces aparece dentro del blister enrollado, o sea, tan flexado que aparece enrollado en el caso de los lentes para astigmatismo. Eso se conoce como un efecto taco, que es absolutamente normal, no es común, pero o no es tan normal, sino es común encontrarlo, pero simplemente es porque por el área más delgada, el meridiano más delgado del lente, pues se llega a doblar. Lo único es retirarlo del lente, desdoblarlo, enjuagarlo o clarearlo con una solución multipropósito y colocarlo en el ojo y ya se soluciona, pero no es una condición que predisponga la comodidad o la buena visión. Ok, doctor, muchísimas gracias por esa respuesta. Maestra Marce, hay una pregunta que me gustaría nos pudiera ahí apoyar, que dice que ¿a qué edad es recomendable llevar a un niño a una valoración? Desde que nace. Sí, no, sí, es que yo creo que tenemos una concepción errada fuera del gremio optométrico, en que no podemos evaluar a los niños hasta que conocen las letras, y eso es falso. Si la mamá o quien lo cuida está identificando que el niño no fija los objetos o no la busca con los ojos después de cierto tiempo, que se supone ya deberían estar empezando a seguir objetos, que son que les gusta 3, 4 meses, pues nosotros podemos evaluarlos porque no necesitamos que hablen. Tenemos técnicas que son netamente objetivas y que no requieren de que el niño sepa las letras o de que pueda hablar. Los podemos evaluar desde el momento en que podamos identificar que algo no está funcionando de manera correcta, que ven su pupila blanca, que no sigue objetos, que tienen que estimularlo además de moverse con sonidos. Entonces podemos inmediatamente llevarlo a revisión con un especialista del área de la salud visual y que tenga su título ahí, que diga que es licenciado en optometría o un grado más arriba, ¿sí? Para que pueda identificarse cuál es el problema y darle la solución lo más pronto posible, y que el desarrollo visual de ese pequeño sea de la mejor manera y que no tenga complicaciones más grandes conforme va pasando el tiempo. Y yo sumaría, maestra Marcela, si me permites, hacer una aclaración, y es que cuando las empresas productoras de lentes de contacto solicitan una aprobación sanitaria en cada país, justamente lo que se está probando es que el material del lente de contacto sea biocompatible, seguro sobre la superficie ocular. Ahí no dice que es para mayores de 6 años o mayores de 18 o inferiores a 40. Es compatible con la superficie ocular, entonces la edad no importa. La edad no importa. Se hacen adaptaciones desde bebés, se hacen adaptaciones en casos extremos. De hecho, el tratamiento que viene ya a futuro y que se está implantando en el mundo es el tratamiento del control de la miopía, que se hace en niños. Ya un control de miopía no se hace en mayores, se va a hacer en niños. Entonces, tenemos es que descubrir de manera profesional cómo abordar los niños en adaptaciones de lentes de contacto seguras y no buscarle la barrera al lente, porque el lente no es barrera, es un coayudante a mostrarnos cada vez más profesionales en la corrección indicada de los defectos visuales desde edades más tempranas. Así es. Sí, así es. De hecho, es un tema muy interesante porque pues en relación a eso, si llegamos temprano, pues obviamente hasta podremos prevenir algunas otras cosas, ¿no? Como una supresión, una ambliopía, cuestiones que después nos puedan ocasionar un mayor problema. Creo que estos espacios son muy buenos para que la población podamos tener este acercamiento y decir, desde bebés, o sea, casi desde ya, me lo tienes que llevar para la revisión. Muchísimas gracias. Y bueno, acá hacen una pregunta que no tendría que ver con lentes de contacto, pero nos ponen que qué material de mica son más recomendables. El experto en micas de este foro es...
Pues miren, como bien dice la maestra Ceci, no es un asunto que estamos tratando en este momento, pero no hay la mejor mica. Hay que hacer un análisis adecuado de cada paciente para determinar cuál es el mejor tratamiento. Muchas veces va a tener que ser, en vez de micas, un lente de contacto, o van a tener que ser los dos al mismo tiempo, o va a tener que agregársele una terapia visual. Entonces, no hay nada mejor en general, no hay recetas de cocina, no podemos generalizar, cada caso es diferente, podemos tener un paciente que tiene diferentes, de hecho así los tenemos, diferentes características en cada uno de los ojos para hacerle la adaptación, y entonces no hay recetas de cocina, tenemos que analizar a cada paciente y determinar qué es lo mejor, qué es lo que necesita ese paciente. Sí, de hecho yo también sugiero que mantengamos las premisas de brindarle al paciente visión, salud, comodidad y practicidad, y eso muchas veces lo trae la tecnología. Muchas veces queremos llevarle al paciente muchos beneficios y bondades, además de un bajísimo precio, pero le estamos dando productos de una tecnología que ya está mandada a retirar. Son tecnologías del siglo pasado, el mundo en la óptica evoluciona todos los días, y yo no preguntaría cuál es la mejor mica, sino preguntaría pues cuál es el mejor profesional de la visión, el que mayor educación da, el que mejor monitoreo da, el que mejor entiende mi situación, el que me está dando realmente soluciones prácticas para que yo sienta que no soy defectuoso, sino que evidentemente salí adelante en mi estilo de vida, que para todos es diferente. Okay. Muy bien, no casarnos con una marca o con un diseño solamente, ¿no? Conocer las necesidades del paciente, lo importante. Y bueno, aquí nos preguntan que qué inconveniente hay en usar un lente de contacto después de una cirugía láser. Mira, teóricamente, es que los inconvenientes, hablar de inconvenientes sería como estandarizar que siempre va a haber un inconveniente, y esto no hay tal. Nosotros tenemos que partir siempre de los protocolos de enseñanza, entrega y mantenimiento de los dispositivos ópticos de salud visual y ocular, llamados lentes de contacto. Son dispositivos médicos. Estos dispositivos se le tienen que entregar al paciente indicándole cuál es el uso, cómo se mantienen o cómo se lavan, cómo se guardan, cómo se usan, cuándo se reemplazan, y que no abuse de esas condiciones específicas de seguridad en la entrega. Cuando el paciente abusa, cuando cree que lo sabe todo, cree que en su caso no le va a molestar, cree que no le va a llegar una bacteria, cree que no le va a pasar nada, cuando empieza a abusar del uso del lente de contacto es cuando vienen los eventos adversos. Un paciente con cirugía láser teóricamente sería un paciente como cualquier otro, simplemente con un antecedente de que tuvo cirugía láser, pero esa cirugía evidentemente ya tuvo una cicatrización y ya es una nueva condición de córnea. Entonces, si lo que queremos preguntar acá es que si el lente logra abrir la cirugía, pues no hay riesgo, o sea, por el contrario, hay oxígeno a la córnea, hay humectación a la córnea, hay un buen desempeño visual. Acá lo que me da un poco de tristeza es que si ya está operado de cirugía láser, qué pesar que tenga que volver a usar lentes, ¿no? Porque quiere decir que no quedó bien operado. Entonces, pues, no hay riesgo, es la solución indicada para esos pacientes que quedaron con defectos residuales. El lente de contacto blando pues le va a completar su felicidad visual, comodidad y satisfacción. Pero si empieza a usar y a abusar del lente de contacto en los protocolos de mantenimiento, cuidado y cambio del mismo, seguramente podría llegar un evento adverso que no podemos estandarizar. Son tantos y tan silenciosos que pues sería caso de estudio particular y por excepción. Yo agregaría lo que nos acaba de decir el doctor Merchant, que tengamos cuidado en no empezar a hacer adaptaciones muy pronto a la cirugía, muy cercano a la cirugía. Tenemos que esperar a que pase el tiempo de estabilización. Yo recomendaría que fueran 6 meses posteriores a la cirugía para que tengamos todos los cambios ya que provoca la cirugía como tal y que desafortunadamente no funcionó para lo que se esperaba, estables, y entonces disminuir lo más posible que pudiera presentarse una complicación, pero estoy completamente de acuerdo con él. Los lentes de contacto que se usan de la manera correcta no tienen por qué darnos complicaciones. Las complicaciones se presentan cuando no se usan de la manera que se les está indicando, abusan del uso, no los lavan de manera correcta, no los guardan de manera correcta, y entonces por eso es que se presentan complicaciones. Muy bien. Bueno, pues voy a hacer otra pregunta y ojalá que aquí podamos aprovechar, maestra Marce, para hacer un comercial del diplomado de lentes de contacto.
Nos preguntan que en qué caso se debe de mandar un lente de contacto rígido tórico. ¿En qué caso? Es que es complicado. La indicación bibliográfica del uso de un lente rígido tórico, tenemos 3 tipos de lentes rígidos tóricos: tóricos internos, tóricos externos y bitóricos. Entonces, de nuevo, depende del caso, ¿sí? Si yo encuentro, no es muy común que funcione un lente tórico rígido interno en un paciente posquirúrgico, debido a que el cilindro o el astigmatismo que se presenta posquirúrgico es irregular, y los lentes tóricos internos tienen la característica de tener sus 2 meridianos principales, que son de diferente radio de curvatura, perpendiculares entre sí. Entonces, no es una técnica que nos vayamos a la primera a aplicarla, o el primer lente que sugiramos. Eso sería, para mi personal punto de vista, es para pacientes que tienen córneas con cilindros o con astigmatismos regulares, que no tienen una buena estabilidad los lentes esféricos, rígidos esféricos, y entonces puedo pensar en un tórico interno. Y ya los otros dos, pues hay que checar muy bien los datos. Entonces, el lente tórico rígido no es un sistema fácil de adaptar. Hay que tomar en cuenta muchas cosas y hay que empezar siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Eso lo vamos a decir todos. Empecemos con el diseño más sencillo y vayamos haciéndolo más sofisticado de acuerdo a lo que necesite nuestro paciente. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo agradezco muchísimo esta pregunta porque dice que si existe un tiempo límite durante el día para el uso de lentes de contacto. Qué excelente pregunta, porque realmente si nosotros estamos hablando de las horas de vigilia, y es una pregunta que tiene que ver con estas situaciones actuales de los estilos de vida de los pacientes, pues nosotros no podemos estandarizar, porque los seres humanos no tenemos una hora de vigilia estándar. O sea, no todos funcionamos 10 horas al día. Quisiéramos, decimos que nuestro horario laboral son 8 horas, pero estamos en 12. Decimos que tenemos que descansar en la noche, pero nos ponemos a ver televisión, en el cual hace un esfuerzo visual extra. Entonces, tenemos es que entender los estilos de vida del paciente y generarle un lente de contacto que esté acorde a esas demandas visuales. Además, hay que entender en qué ambiente se encuentra, cómo está su lágrima. Entonces, no tenemos un lente estándar, vuelvo y lo repito, sino tenemos que buscarle la referencia específica acorde a estas demandas de ese paciente. No es lo mismo atender a una señora que se levanta muy tarde, solamente va al gimnasio, está con las amigas y va y se recuesta temprano, a atender a una mujer trabajadora que se levanta, hacerle comida a la familia, sale a trabajar, está en el metro, está en un ambiente encerrado, tiene baja lágrima, tiene una base sistémica de hipertensión o de glicemia, vuelve tarde a casa y realmente ella necesitaría de mejor tecnología de humectación, de hidratación, de bordes delgados. Entonces, es acá cuando hablamos de la relación entre cuál es el estilo de vida del paciente y sus horas de vigilia y su ambiente ocular para poder dar un lente de contacto. Sin embargo, todos los lentes de contacto teóricamente aprobados por COFEPRIS en México son aptos para que estén durante las horas de vigilia en el ojo del paciente. Yo sí sugiero, como una advertencia profesional, es busquemos que sean usados durante las horas de vigilia y no para dormir, porque pues el hecho de dormir con lentes de contacto para mí significa como que no te cambies los zapatos para dormir. Hay que entender que es una prenda vestible, el lente de contacto, es mejor retirarlos para que el ambiente ocular descanse, el lente sea lavado de forma indicada y pues al otro día reiniciar una nueva jornada con un lente limpio y fresco. Pero son cosas de educación, de ir con la cultura poco a poco y de entender un poco las horas de vigilia y los estados de estilos de vida de los pacientes. Pero si va a dormir un día, no creo que me genere un evento adverso en caso de si venía funcionando bien el lente, ¿no? También si venía generando problemas, si venía generando algún tipo de injuria al segmento anterior y va y además duerme con él, podría agravarse el caso. Entonces, no me gusta hablar de daños y complicaciones con los lentes de contacto porque teóricamente no los hay. El lente de contacto hoy en día es una opción muy segura y saludable, al igual que los lentes de armazón. Entonces, no estaría bien meterle tanto miedo al uso del lente cuando si se hace de forma profesional y si el usuario lo hace de una forma indicada, va a estar sano, seguro y saludable toda la vida. Muy bien.
Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues una última pregunta que tenemos aquí es que si una persona que tuvo una cirugía de catarata puede posteriormente utilizar un lente de contacto. Por supuesto, por supuesto. Pues sí, la verdad es que cirugía de catarata es cuando estamos haciendo la extracción del cristalino que ha venido generándonos esa catarata, donde pasó la catarata fue en el lente cristaliniano que está dentro del ojo. Lo que nosotros hacemos es lo que nosotros no, lo que los oftalmólogos hacen en la cirugía es extraer o aspirar ese lente que está afectado, y a veces hacen de hecho una inserción de un lente intraocular, pero pues a nivel de segmento anterior no está pasando nada. Si está perfecto, si la córnea está bien, si la lágrima está bien, y si queda un problema de visión, el lente de contacto blando es bienvenido. Sí, de hecho comentábamos hace un momento que de hecho algunas cirugías posteriores de catarata les mandan un lente de contacto como de manera terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, no está contraindicado. Bueno, pues no sé si desean agregar algo más. Y bueno, pues por mi parte, doctor Merchan, como siempre, agradecer su excelente participación. Nos veríamos pronto en otro webinar más. Maestra Marce, muchísimas gracias a nombre de la carrera de optometría de FES Iztacala. Muchísimas gracias a la DEU, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Licenciada Cecilia y licenciada Marcela.